¿Ellos avanzan? Sí, sí, pero es un ratito. Ya, y ahí está. A ver, pruebemos. Ya está. Muy buenas tardes, soy Cristóbal Condori, trabajo en el Instituto Geofísico del Perú, en la Subdirección de Ciencias de la Tierra Sólida. El año 2015 inicié una maestría en la Universidad de Brasilia. Mi tesis trató sobre el estudio de la estructura de la corteza en la región norte del Perú y actualmente estoy siguiendo un doctorado en la misma universidad. Estamos realizando una investigación en el norte del Perú, ya que esta región carece de muchos estudios, principalmente sismológicos, ¿no? Debido principalmente a que en esta región ocurren pocos terremotos de magnitud considerable o mayor a 8, y por consiguiente en los últimos años en nuestro país se han realizado diversos estudios de sismología en las regiones centro y sur. Okay. Voy a presentarles aquí los resultados preliminares de parte del trabajo del proyecto de investigación del doctorado que venimos realizando, ¿no? El trabajo titula Anisotropía sísmica del manto superior en el norte del Perú a partir de la división de ondas de corte SKS. Este trabajo está siendo realizado en conjunto con sismólogos de la Universidad de Brasilia y la Universidad Nacional de Australia. ¿Por qué estudiamos o por qué hacemos sismología? La razón es que nuestro país está localizado en una de las regiones de mayor potencial sísmico en el mundo, que es llamado como el cinturón o círculo de fuego del Pacífico, donde constantemente ocurren terremotos de diversas magnitudes a diferentes niveles de profundidad, principalmente debido a la interacción de dos placas tectónicas, la placa de Nazca que subduce por debajo de la placa sudamericana. La placa de Nazca es una de las placas más jóvenes y más veloces del mundo. Por consiguiente, es la razón que ocurren los grandes terremotos, como por ejemplo el de Chile de 1960. Entonces, siempre han ocurrido terremotos en nuestro país desde el origen de la Pangea, desde hace 200 millones de años atrás. Van a ocurrir y seguirán ocurriendo hasta que toda esta placa de Nazca, llamado Nazca, subduzca completamente por debajo de la placa sudamericana. Es la principal razón que nosotros en el Instituto Geofísico también hacemos estudios, no solo el monitoreo de la actividad sísmica, sino también estudiamos la parte interna de la Tierra, ya a profundidades de 200, 300 kilómetros. Ya que los terremotos ocurren a esa profundidad, es muy difícil poder estudiar en superficie, ver qué es lo que ocurre en el interior de la Tierra. Para ello nosotros utilizamos las ondas sísmicas, los terremotos provenientes o terremotos llamados telesismos que ocurren alrededor del continente sudamericano, que más adelante les voy a explicar. Entonces, gracias a este proceso de subducción, nuestro país presenta toda esta parte de la topografía que podemos tener la presencia de la cordillera de los Andes, ¿no? Es debido a la subducción de la placa, ya que tenemos una fuerza que ejerce en este sentido de la placa de Nazca. Por otro lado, tenemos el esfuerzo ejercido por el cratón de Brasil. Por consiguiente, toda la cordillera de los Andes o la parte oeste de Sudamérica está siendo deformado. Ahí es donde se originan los terremotos debido a la deformación cortical generada por fallas geológicas. Más al interior tenemos, más profundo tenemos aquí por la deformación de la placa de Nazca. Nuestro país es como un laboratorio natural, ya que aquí se ven diferentes aspectos o características muy importantes. Por ejemplo, la geometría de la placa de Nazca presenta dos formas, tanto subhorizontal en esta parte, región norte y centro, y forma normal, ya que el ángulo de viniós de la placa de Nazca incrementa más en esta región. Por consiguiente, tenemos la presencia de la actividad volcánica en el sur de nuestro país. Por otro lado, tenemos una cordillera oceánica que modifica la geometría de la placa de Nazca en esta parte. Entonces, fue la razón por esto que diversos sismólogos o universidades de otros países, en cooperación con el Instituto Geofísico del Perú, hemos realizado varios proyectos de investigación sismológico, ¿no? O el primero denominado Perú Subduction Experiment, que fue la finalidad de estudiar la interfaz entre la mudanza de la variación de la geometría de la placa de Nazca en esta región frente a la dorsal de Nazca, donde cambia de geometría del ángulo, ¿no? Otro de los proyectos que hemos realizado fue aquí en la parte central, parte de Lima, norte del departamento de Pisco, Nazca, ¿no? Estudiamos también la geometría de la placa subhorizontal
Y como tercer proyecto fue el estudio de la parte del altiplano, la región sur de nuestro país y norte de Bolivia. Principalmente nos interesó conocer la parte de la dinámica y tectónica y el origen del altiplano. Pero la región norte a la fecha es poco conocida, como les comenté, no ha habido proyectos de investigación. Entonces, en tal sentido, mi proyecto para la tesis de doctorado propuse aquí para estudiar la parte de la estructura de la corteza y el manto superior. Básicamente repetir los estudios que se han realizado en esta región, en el norte. Entonces, aquí comparto los principales resultados de estos tres grandes proyectos. Por ejemplo, en la región central del Perú, aquí vemos un perfil aplicando un método de función de receptor, donde se estima el espesor de la corteza, es decir, toda la raíz de la cordillera del territorio nacional, a través de un arreglo lineal de estaciones, ¿no? Este perfil corresponde a estas estaciones. Ahí podemos observar principalmente la geometría de la placa de Nazca, ¿no? Que en esta parte subhorizontal. Observamos el interfase corteza-manto, que es el mojo, que en la región central varía aproximadamente 60 a 65 kilómetros, mientras que en la región sur el espesor de la corteza varía hasta los 75 kilómetros, ¿no? Y vemos la geometría de la placa de Nazca, forma normal. Otro de los resultados aquí que mostramos son mapas interpolados sobre la estructura de la corteza, ¿no? Vemos en rojo nos indica la corteza más espesa. En esta parte tenemos la influencia de la dorsal de Nazca, el espesor de la corteza es más delgada aquí. Y hacia la región central incrementa hasta los 60 kilómetros. Y por otra parte, hacia la región sur del Perú y parte norte de Bolivia tenemos toda la raíz del altiplano, ¿no? Que varían hasta los 75 kilómetros. Esta región es la segunda región más espesa o más potente en caso de la estructura de la corteza después de los Alpes, ¿no? Los recientes aportes, los trabajos que hemos realizado ya para la región norte es el estudio que generamos sobre el estudio de la estructura, estimación de la estructura de la corteza, también aplicando un método de función de receptor, utilizando información telesísmica. Ya este trabajo en los próximos meses va a ser publicado en una de las revistas indexadas, ya fue sometido, ¿no? Aquí nosotros encontramos que el espesor en la región norte del Perú varía hasta los 50-55 kilómetros, es menos espesa. Aquí pueden ver un perfil de toda la corteza de la cordillera de los Andes por debajo de la placa de Nazca. Son modelos ya con información real, con sismicidad, valores interpolados con valores de sismicidad y el espesor de la corteza utilizando información de telesismos. Hemos encontrado resultados muy interesantes en la región norte. Uno de ellos es que la razón de velocidades presenta valores muy altos en esta región. Pero, ojo, en esta región no tenemos actividad volcánica. Entonces, ¿qué podría estar causando ese incremento de razón de velocidad bastante alto, ¿no? Pero sí se ha visto actividad remanente de volcanes, rocas volcánicas, presencia de aguas termales. Y es probablemente que exista algún material en estado incandescente atrapado en esa región, aquellos años cuando todavía existía la actividad volcánica que cesó después de la presencia de la migración de la dorsal de Nazca. Otro de los estudios que se ha realizado también, gracias a esos tres proyectos, es el estudio de la anisotropía sísmica. Aquí vemos los principales resultados, ¿no? Uno de los aportes, las conclusiones muy importantes es que esta cordillera llamada cordillera o dorsal de Nazca es el que regula la geometría de la placa de Nazca. Inicialmente esta cordillera hace 14 millones de años estaba ubicado aproximadamente en esta región y actualmente está migrando a una razón de velocidad de 2 milímetros por año en dirección hacia el sur. Entonces, nuestros objetivos principales de este proyecto son estudiar y caracterizar las variaciones de la estructura y dinámica de la litósfera, es decir, la estructura de la corteza y parte del manto superior en el norte del Perú. Como específicos, tenemos determinar la anisotropía del manto superior y su relación con la orogénesis y la placa de Nazca. Vamos a pasar rápidamente las características sismotectónicas del área de estudio. Nuestro área de estudio comprende toda la parte región norte del Perú. Ya vemos que todo esto está controlada por la subducción de la placa de Nazca, la placa sudamericana. Una de las características muy importantes aquí en el norte del Perú es que la cordillera de los Andes sufre una mudanza en la orientación, aproximadamente norte-sur, a partir de la latitud -6 grados, conocido como la deflexión de Huancabamba.
Por otra parte, tenemos ausencia de actividad volcánica en el norte del Perú. Ya en esta parte la placa de Nazca empieza a cambiar en la geometría a subducción normal, donde se originan los volcanes. Más hacia la parte norte y parte central tenemos toda esta parte. Estas líneas nos indican la geometría de la placa, ¿no? Aquí indica esta línea más separada entre 100 a 200 kilómetros de profundidad, nos indica que es casi subhorizontal, hasta a una profundidad de 500 kilómetros, donde ocurre la actividad sísmica en esta parte del Brasil. Por otra parte, toda la deformación también nos presenta la actividad por la sismicidad por deformación cortical, que son las fallas geológicas, la falla Satipo, falla Amazonas, como fallas bien activas, que se ha tenido también sismicidad, ¿no?, de terremotos en los años 1960. Sísmicamente, la región, todo el territorio nacional es bien activa, es sísmica, pero terremotos con magnitud mayores a 8.0 en esta región no se han reportado en los últimos 500 años, ¿no? Entonces, lo que queremos llegar con estos estudios, ya estudiando la parte de la estructura de la corteza, el manto, es poder explicar por qué. ¿Será que en esta región presenten periodos de retorno del orden de 1000 años, 800 años? ¿Será que aquí no van a ocurrir los terremotos o puede ser que ocurra un terremoto de esta magnitud? Aquí vemos la distribución espacial de los sismos en los diferentes niveles de profundidad. En nuestro país ocurren sismos superficiales que van de 0 a 60 kilómetros, intermedios de 61 a 300 kilómetros y sismos profundos mayores a 300 kilómetros de profundidad. Recientes estudios aplicando métodos geodésicos, ya de nuestros colegas en el Instituto Geofísico, el doctor Juan Carlos Villegas, ¿no?, realizó un estudio con estaciones GPS. Como las placas están en constante movimiento, ¿no?, si yo coloco un GPS a toda esta parte de la placa sudamericana, me va a dar la dirección hacia dónde se está moviendo, ¿no? Entonces, ya aplicando algoritmos matemáticos, ellos realizan una inversión, donde esas áreas rojas nos indican que ahí la placa está trabada, ¿no?, debido a las asperezas, que los próximos terremotos van a ocurrir en esta región. Mientras que en la parte de la región norte no se tiene ese fenómeno, estas características, ¿no? Ok, entonces, nosotros vamos a aplicar el método de la anisotropía para estudiar esta región. La anisotropía es un término usado para describir un medio, de una propiedad de una roca, por ejemplo, ¿no? Esas propiedades pueden ser, por ejemplo, la temperatura, conductividad, permeabilidad, etcétera, que van a variar en función a una dirección preferencial, ¿no? Tenemos aquí dos cuerpos, un cuerpo con propiedades isotrópicas, quiere decir que cualquiera, ya sea al paso de la temperatura, cualquier propiedad va a ser la misma en todas las direcciones, ¿no?, mientras que un cuerpo anisotrópico no va a variar solo en una dirección. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar es esa propiedad en el manto superior de la Tierra. ¿Cómo nos puede ayudar o qué información nos puede dar el parámetro de la anisotropía, ¿no? Con la anisotropía nosotros vamos a poder determinar áreas o cuerpos que fueron afectados por la presión, temperatura y deformación durante la orogénesis o la formación durante la colisión de la placa de Nazca, ¿no? Entonces nos va a dar una información del pasado, del origen del pasado de esa región, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos describir, y utilizando modelos teóricos de diagramas de flujos del manto, podemos realizar modelos más consistentes para poder explicar el origen y la formación de la orogénesis en el norte del Perú. Entonces, una onda sísmica, cuando pasa de un medio isotrópico a un medio anisotrópico, va a sufrir el fenómeno denominado división de ondas de corte, seismic anisotropic shear wave splitting, es conocido como eso. Entonces, va a dividirse en una onda sísmica lenta y una onda sísmica rápida. Lo que nosotros vamos a medir es el delta de T entre la onda rápida y lenta, y también vamos a medir el ángulo que nos va a indicar la dirección de polarización de la onda rápida, en este caso. Al tener esos dos parámetros, nosotros ya vamos a poder describir el cuerpo anisotrópico hacia dónde puede buscando, o la dirección o la orientación. Esos dos parámetros es lo que vamos a medir, usar, utilizando el método propuesto por Silver y Chan. Aquí vamos a utilizar una información de una estación de banda ancha, solo las componentes, información de las componentes horizontales. Para ello vamos a utilizar una
red de estaciones sísmicas. En total, para este proyecto vamos a utilizar 39 estaciones sísmicas, las cuales son compuestas por diferentes redes, ya sean regionales y locales. Entonces, cuadrados en azul son las estaciones permanentes del Instituto Geofísico del Perú. El IGP en el año 2011 empezó a incrementar la red sísmica, ya con transmisión por satélite. Actualmente tenemos bastantes estaciones ya distribuidas en esta región, por consiguiente tenemos más información de datos sísmicos. Y proyectos como, por ejemplo, el proyecto SISNOR, que fue estudiado aquí con cooperación con Ecuador. Tenemos datos para 2 periodos de año, que en 2008, 2009. Y un proyecto local que con la finalidad fue estudiar la falla de Moyobamba en esta región, ¿no? En total, todo esto está en 39 estaciones sísmicas. Ok, cuando ocurre un terremoto a una distancia telesísmica, es decir, mayor a 30 grados, si este terremoto tiene una magnitud considerable a partir más o menos 6,5, todas las ondas sísmicas van a viajar por el interior de la Tierra, diferentes ondas, diferentes fases, ¿no? Nosotros, para estudiar la anisotropía sísmica, simplemente vamos a usar las fases SKS y SKKS, que esas fases aparecen aproximadamente a distancias epicentrales entre 88 y 130 grados. Por consiguiente, nosotros identificamos esa fase y posteriormente lo que hacemos es descargar y bajar la información del catálogo sísmico. Ya tenemos fuentes abiertas, por ejemplo, del Servicio Geológico Nacional de Estados Unidos o el National Seismological Center. Bajamos toda la información provenientes a estas distancias epicentrales entre 88 y 130 grados. Tenemos terremotos que han ocurrido al frente del norte de Estados Unidos, norte de África, etc. Con esa información nosotros vamos a poder aplicar el método. Entonces, buscamos con esos tiempos en nuestras estaciones sísmicas localizadas en nuestro país y bajamos la información, un evento sísmico a distancia telesísmica. Tenemos la fase P, la fase S, la fase SKS. Para poder nosotros identificar, determinar esa fase, aplicamos un sistema de rotación, se llama matriz de rotación de los 3 componentes, tanto en radial y transversal, en función al ángulo del back-azimut entre la localización de la estación sísmica y la fuente. Una vez hecha eso, nosotros aplicamos el algoritmo para estudiar y calcular y determinar estos 2 parámetros que nos interesan, el ángulo de polarización rápida y delta de T en la estación sísmica. Por ejemplo, acá presento la estación sísmica de FICUAR. Aquí tenemos la ventana de tiempo de la fase SKS identificada. Nosotros hemos filtrado esa señal con la finalidad de reducir el ruido a un rango de frecuencias entre 0.04 a 0.12 Hz. Simplemente hemos seleccionado sismos o eventos con señal ruido mayores a 5, con la finalidad de poder obtener mejores resultados. También hemos utilizado dos métodos para poder comparar y tener un buen resultado. Tenemos el método de correlación cruzada y la minimización de la componente transversal. Allí nosotros realizamos una corrección para la onda lenta y la onda rápida en la componente tanto tangencial y radial. El valor delta de T es medido directamente en el registro, mientras que para medir el ángulo de la polarización rápida aplicamos un método llamado movimiento de partícula, allí donde nosotros vamos a medir ese ángulo. Y para poder estimar esos 2 parámetros se aplica una metodología aleatoriamente que es denominado grid search, que nos permite determinar con un grado de confianza del 95% los valores tanto de los parámetros de la anisotropía. Aquí vemos un ejemplo típico para un cuerpo anisotrópico. Los valores para los 2 métodos son muy similares, 84 grados, 86 grados y delta de 0.2, 0.2. Los 2 métodos nos dan resultados similares, quiere decir que el valor calculado de ese evento en esa estación es correcto. Pero también vamos a poder observar cuerpos isotrópicos, como hemos visto en el ejemplo, donde no se va a ver ese efecto de anisotropía. Allí vamos a tener resultados gráficos de este tipo lineal. Allí no se va a producir la división de ondas en onda lenta ni en onda rápida. Simplemente la onda pasa por el cuerpo. Entonces obtenemos resultados de este tipo, el cual nos va a poder permitir discernir y seleccionar mejor nuestros resultados. Ya con esos valores nosotros lo que hacemos es graficar en un mapa
tanto en función al eje de polarización rápida y delta de t. Aquí vemos la leyenda. Los valores varían entre 0.5 a 1.5 segundos. En promedio nos da 1.2 segundos, que es valor coherente de lo que se espera en el manto superior. Pero lo que vemos aquí es la orientación de los ejes de polarización rápida, casi aproximadamente en dirección este-noreste, este-suroeste, aproximadamente perpendicular a la subducción de la placa. Aquí interpretamos que posiblemente este se deba a una ausencia de canal de flujo astenosférico que desacople la placa subducida del manto superior, ya que en la parte región centro y sur de nuestro país, esa dirección se ha visto paralela a la zona de subducción, mientras que en esta región obtenemos resultados muy diferentes. Entonces, actualmente estamos procesando más datos para poder dar más consistencia a nuestros resultados y a nuestro modelo, ¿no? Estamos procesando datos para estas estaciones, ya que los resultados preliminares que presento aquí son solo para 11 estaciones sísmicas del proyecto SISNOR. Ya seguramente en el próximo evento ahí se les estaré mostrando los resultados y las conclusiones a donde hemos llegado. Eso sería todo. Muchas gracias.